Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Luis Alejandro Moreno Parra. Estoy en el programa de bioagronomía en el CBAS Paquirá. Estoy en el curso de microbiología de suelos. El código en pantalla soy el que estoy inscrito. Para esta oportunidad vengo a exponer la tarea 2, que es distinguir el metabolismo microbiano como base en la interacción suelo, microorganismos y planta. Entonces doy a continuación las respuestas dadas con su respuesta correspondiente. Eh, Pregunta 1. ¿De dónde procede el aporte más importante del dióxido de carbono en la atmósfera? Entonces lo más común que se conoce son los fósiles. Entonces todo lo derivado de hidrocarburos, la gasolina, la CPM, el petróleo, el gas, las grandes industrias, las emisiones. También que no se conoce mucho, pero también afecta mucho es la pesca insostenible que hay actualmente, lo cual son esas redes grandísimas que arrastran todo lo del océano, acabando corrales, acabando ecosistemas marítimos, y eso está también originando un aporte grande del CO2. Pregunta 2. Completa el siguiente enunciado. El ciclo redox del carbono comienza con la fijación fotosintética del dióxido de carbono, dirigida por la energía. Yo la completo. De la luz impulsa la conducta de la fijación del carbono. Tercera pregunta. ¿Mediante qué tipo de respiración se produce el dióxido de carbono de origen microbiano? Entonces, se dirige mucho es en la degradación, qué pena, en la degradación de materia orgánica. Tengo mis apuntes. Entonces, para el orden vegetal y el residuo de cosechas, supongamos todo en descomposición, que sirve para abonos, para nutrientes, y eso termina formando el conocido humus. Pregunta 4. ¿Por cuáles factores está controlada la tasa de producción primaria en la fijación del CO2? Entonces, el control primario es el que se basa por los cálculos de las toneladas del CO2, lo cual se puede tener un valor aproximado de acuerdo al tipo de vegetación, o sea, los árboles que aportan mucho a combatir esto, y dependiendo el tipo de, qué, de vegetación, ayuda a reducir, a transformar el dióxido a oxígeno. Entonces, por un ejemplo, es el eucalipto, una cosecha, una parcela, ese cultivo, ese bosque, como se puede llamarlo, aporta un 30% a la conservación y a la transformación del CO2. Pregunta 5. Complete el siguiente enunciado. El sulfuro se forma a partir de la reducción bacteriana. Lo completo yo. Del azufre que obtiene la energía reduciendo azufre a sulfuro. Pregunta 6. ¿Qué tipo de bacterias utilizan compuestos inorgánicos como fuente de energía? Entonces, hay muchos, pero solo me sinteticé en uno que se llama los quimiolitoautótrofos, que poseen la energía y ayudan en la oxidación en los compuestos inorgánicos y en la fijación del carbón. Pregunta 7. El, el H2O, el H2S es un sustrato o producto de las bacterias reductoras. Es una derivación de las bacterias, o sea, es un producto, porque es a través del aerobio, eh, que ayudan a las relaciones de las bacterias con el azufre. Pregunta 8. El ciclo del hierro, su fórmula química, hierro férrico, se reduce químicamente y mediante respiración anaeróbica. No se produce no se produce por anaeróbica, sino por aerobia, ya que el ambiente es una gran riqueza para el oxígeno y la ayuda a desarrollarse. Pregunta 9. Eh, ¿A qué se debe que para muchos organismos los fosfonatos es una fuente de fósforo como utilizable? Pues esto fue lo que contesté, porque en la mayoría de los organismos de ellos es la fuente de fósforo o fosfato.
inorgánico que se pero origina que las sales son muy altas y son insolubles, o sea, los hacen poco servibles. Pregunta 10. ¿Cuáles son los principales reservorios de calcio en el ciclo biogeoquímico de este elemento? Pues ahí hay varios, los más conocidos es, supongamos, en suelos arqueológicos, esas piedras grandes, grandes, eso es una fuente riquísima en calcio, pero se pueden ver en suelos de sedimentación, en tierra, en lagos, ¿en qué? En dispositivos de sedimentación por levantamiento geológico. Pregunta 11. La forma principal de nitrógeno en la Tierra es el nitrógeno 2. Debido al triple enlace entre los dos átomos de nitrógeno, solo puede ser usado como fuente de nitrógeno. Entonces, porque son derivados de los restos fosilados que tienen relación con el carbón. Pregunta 12. Para llevar a cabo el proceso de fijación biológica de nitrógeno, los microorganismos pueden requerir o no formar relaciones de cooperación. En otras palabras, se puede interpretar que eh, son varias. Las más conocidas es la leguminosa, las leñosas, que hacen la fijación biológica del nitrógeno. Pregunta 13. De los siguientes procesos, ¿cuáles originan pérdidas significativas de nitrógeno fijado desde la biosfera y resultan ser procesos perjudiciales para la agricultura? Entonces, uno de los impactos son los fertilizantes que ayudan a controlar y a tener una cosecha menos impactada por las plagas, por las bacterias, hongos, enfermedades que los cultivos sí son que vulnerables, pero a la misma manera el excedente, el exceso los perjudica y eso ocasiona pérdida de nutrientes y calidad del producto. Pregunta 14. De los siguientes procesos, ¿cuáles originan pérdidas significativas del nitrógeno fijado en la biosfera y resultan ser procesos perjudiciales para la agricultura? Supongamos, ayuda a perder mucho los electrones, que esos son vías de comunicación entre el oxígeno y, y ayudan, no ayudan, pero no aportan mucho, pero es un proceso bueno en la reducción de oxidación entre el rango del 0 al -2, se conoce como ácido, y ahí es el hierro fierroso de acuerdo al grado de acidez. Entonces, la pregunta 15, una de las siguientes opciones hace referencia a unas características fundamentales presentes en los microorganismos fijados de nitrógeno. Se menciona en respuesta de acuerdo al artículo de Mais Figueroa 2004. Pues son las formas abióticas, las condiciones naturales que se da por la combustión y componentes del suelo, ya que puede ser un suelo arcilloso, arenoso, limonoso, gredoso, lodoso. Entonces, eso tiene mucho que ver con el consumo de energía del mismo. Esas fueron las preguntas. Aquí estoy soportando sobre el software de Turnitin. La similitud es menor a 13%. Eh, lo, la similitud que hizo la plataforma ya con las diapositivas y el recibo digital. Entonces, el link del video que a continuación lo subiré y las referencias bibliográficas que utilicé para este trabajo. Entonces, muchas gracias. Hasta luego.